¿sí? Entonces, el fenómeno elemental, que lo tenemos acá, eh, que es ya el significante en lo real, ¿sí? El significante no encadenado, que aparece tanto, lo podemos encontrar en el trastorno del lenguaje, ¿sí? En el neologismo, como ubicamos, el estribillo, ¿sí? La intuición delirante, recuerdan, que lo vimos en las primeras, hace varias clases, la certeza, ¿sí? Porque efectivamente, al no ser dialectizable, eso no, como les decía, al no poder decirle o ponerle algo a ese significante que esté ahí, no se vuelve dialectizable. Además, lo de la certeza, teníamos esta cuestión de que no se trataba de la realidad, ¿no? Sino de que eso, como dice Lacan, le concierne, le quiere decir algo, ¿sí? Habla de él o de ella, ¿sí? Bien, y después teníamos la alucinación marrana y, bueno, el delirio, que además habría que ubicar bien, bueno, quise escribir delirio ahí como otro punto, ¿no? Y el comienzo del delirio, que siempre insisto en que puedan diferenciarlo del comienzo de la psicosis. Puede haber comienzo de la psicosis, puede haber trastorno del lenguaje, puede haber fenómeno elemental y no por eso hay delirio, ¿sí? ¿Estas que vos estás mencionando son independientes? ¿Cómo, O sea, cómo? estas cosas que estás mencionando, fenómeno elemental, trastorno del lenguaje, certeza, todas esas son fenómenos que se pueden dar en la prepsicosis No, o no, en la psicosis ya desencadenada. en la psicosis ya desencadenada y son independientes entre sí. Bueno, la certeza están en todos. Quizás, gracias, siempre que presento el cuadrito se lo puede mejorar. La certeza está en todos los fenómenos. Y lo que vamos a ubicar es que tanto la alucinación como el delirio, el trastorno del lenguaje puede estar suelto, efectivamente. A ver, puede haber trastorno del lenguaje sin alucinación y sin delirio, ¿no? Puede haber alucinación sin delirio, ¿sí? Pero lo que vamos a ubicar, lo que Lacan le interesa ubicar es que tanto el delirio como la alucinación, además de presentar la certeza, ¿sí? Lo que Lacan va a ubicar es que se trata, también son trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque son un significante en lo real. Tanto el delirio como la alucinación, en la lectura que hace Lacan con Freud, digamos, es que el delirio y la alucinación es un significante en lo real. En este punto en que no se encadena a otra cosa. ¿Sí? ¿Se sigue hasta ahí? Entonces son todos fenómenos, pero yo te diría, después valdría la pena corregirlo, en la certeza se encuentra en todos. ¿Sí? Y yo ubicaba eso lo del comienzo del delirio porque puede haber un desencadenamiento y no por eso arranca con un delirio. ¿Sí? Sobre todo, bueno, a veces, pero ubicar eso, ¿no? Que el otro toma la iniciativa, a veces coincide con el momento del desencadenamiento y a veces pueden estar separados. Vale la pena ver en cada caso cómo se juega eso. ¿Sí? Que se tomen el trabajo de leer el texto, de leer el caso, digamos, qué sucede y tratar de ubicarlo. A veces coincide, a veces no. Claro, porque lo que yo estaba pensando es que como que es demasiado subjetivo para cada caso, porque en el de Víctor, que es el que estamos leyendo esta semana, no hay alucinación y tampoco hay delirio. Hay un intento de delirio, pero no hay un delirio. No Entonces hay un es como delirio que, persecutorio, ¿no? claro, por lo menos en nuestra comisión se dio así, como que hay un intento de delirio, pero eso termina cuando se habla de Dios, como que lo llama, pero como que termina cayendo eso, no es que Sí, sí, pasa, no necesariamente arma un sistema delirante. claro, eso, como que, eso, ahí va. No, porque el sistema delirante solo, generalmente en las paranoias, digamos, y en la evolución digamos, en la paranoia que tiene esa estructura de complot, ¿no? Pero a veces en la esquizofrenia no hay un sistema delirante y puede haber delirios, ¿Y hay ¿no? fenómeno Generalmente elemental? el fenómeno Sí. elemental es todo, son todos No, fenómenos elementales. claro. Eso es importante, o sea que el fenómeno elemental ¿cómo definimos el fenómeno elemental? Es un significante en lo real. Entonces, ahí entra la alucinación, el delirio, el trastorno del lenguaje, ¿sí? La fragmentación corporal también puede ser ahí, ¿no? Que siempre está con alguna lectura la fragmentación corporal, ¿sí?
Sí, ahí es la... Sí, pero ojo que no lo hagamos evolutivo en el sentido, o en esa conformación más de Clarambó, que es, hay un fenómeno parasitario inicial sobre el cual se va construyendo la psicosis. A veces se da de ese modo. La cuestión del fenómeno elemental es eso, que Lacan le interesa rescatar de Clarambó, digamos, que es ese punto donde el fenómeno es parasitario, ¿sí? Que no sigue, digamos, anideico, digamos, en esas características que vimos, ¿sí? Y que eso, el síntoma psicótico, cualquiera que encontremos de los síntomas psicóticos, es un fenómeno elemental porque corresponde o responde a la estructura de ese significante suelto, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que arranque como con una idea chiquitita y eso después vaya creciendo y se vaya asociando a otras cosas, ¿sí? Pero a veces no, a veces algo que surge, arranca y listo, ¿sí? Bien, bueno, y entonces, habíamos ubicado que el delirio, ¿no? Que no solamente era un error, digamos, un pensamiento erróneo, digamos, o a nivel del juicio, como habíamos ubicado, y a nivel de la alucinación, lo que a Lacan le interesa ubicar es esa discusión con la psiquiatría, no sé si es lo que le interesa ubicar, pero la discusión que está en juego es si la alucinación es una percepción sin objeto, ¿sí? Entonces, eh, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por alucinación, una percepción sin objeto? Es que se percibe algo sin que eso esté en la realidad, ¿no? Entonces es una voz que nadie escuchó, ¿no? O en las versiones más yanquis, que no es la alucinación más común, digo, los yanquis de las películas, que es la alucinación visual. Generalmente, creo que habíamos ubicado las alucinaciones visuales, hay que descartar algo orgánico, ¿no? Por ejemplo, el delirium tremens, que todavía se sigue llamando así, que es el delirio por alcoholismo, ¿no? El alcoholismo crónico, digamos, ya donde hay un grado de intoxicación grande, generalmente tienen delirios que se llaman zoopsias, que ven animales, ven cucarachas, ven arañas en la pared, ¿sí? Entonces, lo mismo hay alucinaciones en todo el espectro, digamos, de las, ay, se me fue la palabra, de las epilepsias, ¿no? O sea que antes, cuando hay una alucinación visual, hay que hacer un diagnóstico diferencial con algún cuadro orgánico. Ahora, Lacan toma las alucinaciones que generalmente son auditivas, así están descritas en la psiquiatría, digamos, ¿no? Generalmente son voces, sonidos, ruidos, ¿sí? Y pensar que hay una percepción sin objeto es, por ejemplo, que se hace esa pregunta, y además que algunas que son endógenas o exógenas, depende, las que son psíquicas, las que no las son, digamos, hay distintas, no me voy a poner con la historia de la psiquiatría, cómo las fueron ubicando, pero siempre lo que estaba en juego es si había una falsa percepción, ¿no? O una percepción sin objeto, ¿no? Lo que acá le interesa ubicar ahí es que la percepción no necesariamente tiene función de conocimiento, que hay ahí un problema, digamos, si pensamos que la percepción genera conocimiento, o tiene función de conocimiento, o que la percepción está ligada a la realidad o a lo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo considero que el sol, ¿no? Eh, si yo me guío por la percepción, como le pasó a la humanidad durante siglos, pensaríamos que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿esa percepción es falsa o no es falsa? ¿No? Porque además, en el campo de la percepción, en la tradición filosófica de la percepción, además la mirada, la visión, podríamos decir, el órgano de la visión, es predominante, ¿no? Y efectivamente el mundo de la Gestalt, por ejemplo, ¿no? O lo que hablábamos del engaño, el mundo de la Gestalt, si yo hago así, yo creo que es un círculo, y no es un círculo, ¿no? Pero por la ley de cierre de la Gestalt, lo cierro, ¿sí? Entonces, la percepción, en un punto, no necesariamente es función de conocimiento de lo real.
porque además yo miro al horizonte, es lo que, no sé si ya lo dije acá, pero si yo miro al horizonte podría ser una terraplanista, porque, como dicen los terraplanistas, no sé si vieron, yo leí hace poco en Twitter que alguien puso, bueno, no, en Twitter no porque no tengo, pero me mandaron un Twitter donde, un tweet donde alguien dice, es claramente la Tierra es plana porque vos mirás al horizonte y lo ves plano, ¿no? O sea, bueno, quedar pegado a la percepción como función de conocimiento es un problema. Y además, ahí no sé si vieron los videos que, digamos, escucharon la clase o vieron el video, Lacan le interesa ubicar la diferencia entre quien percibe y el objeto percibido, ¿no? Porque en esa relación, en esa definición de la percepción sin objeto, lo que yo pongo, donde pongo el acento, es en el objeto percibido. Y no tengo en cuenta quién percibe, que es esa diferencia entre percipiens, que se dice percipiens porque está en latín, percipiens y perceptum, ¿no? El perceptum es el objeto percibido y el percipiens es el sujeto percipiente, digamos, o percibidor, no sé cuál es la palabra en castellano. Entonces, lo que Lacan le interesa ubicar, que además él toma de la psiquiatría clásica, es la cuestión de la alucinación, lo que se llama la alucinación verbal, ¿sí? Y lo que vamos a ubicar es que en la alucinación también podemos encontrar el significante en lo real. Por más, y no es tanto, entonces le quitamos el acento a lo perceptivo. Porque ahí también hay que diferenciar a lo que no diferenciamos, pero que en la psiquiatría o en la evaluación hay que diferenciar. Una cosa es la percepción, y otra cosa es el sensorium, el sensorio, ¿sí? O sea, el sensorio, si yo estoy, digamos, bajo el efecto de un tóxico, o si estoy con algún problema deshidratada, digamos, o tengo algún problema orgánico, puede ser que el sensorio esté disminuido, ¿no? O sea, que yo no tenga la capacidad, o si tengo alguna lesión, digamos, hay algo en el sensorio que cambia. Ahora, la percepción ya no es solamente un dato natural. La percepción ya supone un sujeto que percibe, y se percibe ya desde, por ejemplo, digamos, si yo veo un piano, digo así porque tengo un piano acá, yo tengo el piano, que yo lo llame piano, es porque ya estoy en el significante, porque en realidad es son pedazos de madera con ruedita, con tecla, con algo blanco y negro, ¿sí? Entonces cuando yo ya percibo un piano, ahí ya estoy en otra cuestión, ¿sí? Bueno, entonces la alucinación es un tema muy complejo para la psiquiatría es toda una discusión, digamos, y que no es solamente histórico, porque todavía está esa cuestión, ¿no? Entonces, en la cuestión preliminar y en el seminario 3, Lacan toma ese ejemplo de cerda o de marrana, ¿no? Y entonces tenemos esa cuestión donde es un delirio de a dos. ¿Saben lo que es un delirio de a dos? No es un tipo de paranoia, donde hay generalmente son dos participantes, digamos, que están en cierta cuestión de simbiosis, donde generalmente, también hay delirio de A3, ¿no? Pero el delirio de A2 generalmente hay alguien que es la paranoica o el paranoico que tiene el delirio y el otro que se acopla, ¿sí? Pero es un delirio compartido, ¿no? Folía D se llama, locura de dos, ¿sí? Bien, que muchas veces hay toda una discusión interesantísima, cómo se trataba, a veces se trataba de separarlas, ¿no? O sea, de separarlos para ver quién era verdaderamente el paranoico, digamos, porque el otro estaba generalmente como influenciado por esa idea delirante. Bueno, la cuestión es que es una madre y una hija que están en ese vínculo, digamos, de un delirio de a dos, que se desencadena, parece, o la cosa se complica cuando la hija se casa, se van a vivir juntas a la casa familiar, digamos, de él, porque, bueno, se ve que era una época donde además pasaba que las madres iban a vivir con los hijos a veces cuando se casaban, el matrimonio iba a la casa parental, bueno, no importa. Y aparece todo un delirio de la hija que la quería cortar en pedazos, ¿no? Y había también toda una relación con una vecina que estaba siempre en una situación de importunarlas, ¿no? Que ahí Lacan dice algo así como, siempre venía a molestarlas, a tocarle el timbre cuando estaba en una situación que las interrumpía, bueno. Entonces, lo que aparece es esa alucinación verbal, ¿no? Que es cerda, ¿no? Además ahí Lacan, si leen en el seminario 3, creo que es de la página 74 en adelante, hace toda la descripción de cómo la cuestión de la reticencia, que muchas veces está, que la psicosis, digamos, los pacientes no están tan
con buena gana de contar eso, no es que lo andan contando a los cuatro vientos, tienen cierta reticencia a contarlo, ¿no? Y como Lacan va sacándole, en el seminario 3 lo hice de una manera, en la cuestión preliminar lo hice de otra, no importa, pero lo que aparece es primero esa frase que es vengo del fiambrero, que ella pronuncia, ¿no? Ante esa situación donde se encuentra con ese tipo en el pasillo, que es el amante de esa mujer, etcétera, etcétera, aparece vengo del fiambrero. A ver si puedo. Esperen que tengo que salir un minuto de acá. Ahí sigo compartiendo, ¿no? Yo no comparto nada, ¿no? Ah, a ver.